1, 0. Muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial. Y vamos a empezar con tutorial de dibujo perspectiva. Algo muy importante en perspectiva es establecer los puntos importantes al momento que trabajamos en perspectiva. ¿Por qué es importante trabajar con perspectiva? Porque básicamente cuando nosotros dibujamos o cuando aprendemos a dibujar, estamos intentando ubicar a nuestro personaje dentro del mundo que estamos creando. Por ejemplo, si queremos situarlo en alguna parte, tendemos a dibujarlo como si estuviera volando. Por lo general, cuando queremos aprender a dibujar o queremos dibujar a nuestro propio Vegeta, empezamos a cometer los mismos errores, que es intentar copiarlo tal cual nosotros lo estamos viendo. Y nos estamos saltando todo el esfuerzo que hay detrás del desarrollo de este personaje, que es básicamente los años que le dedicó Akira Toriyama a dibujar y perfeccionar su estilo para poder llegar a este punto. Entonces, cuando nosotros empezamos a dibujar, cometemos los errores, que es copiar lo que estamos viendo. ¿Sí? Cuando copiamos lo que estamos viendo, no estamos aprendiendo a dibujar, simplemente estamos aprendiendo a copiar. Y cuando aprendemos a copiar, no podemos pulir nuestras habilidades artísticas. Y es por eso muy importante que es aprender a dibujar. ¿Qué es aprender a dibujar? Aprender a desarrollar tu personaje o aprender a agarrar a los personajes de otras personas y crearlos en el mundo que tú quieres hacerlo. Entonces, claro que todo lo que llevó a Akira Toriyama a hacer ese tipo de dibujos tiene que ver con perspectiva, tiene que ver con anatomía, tiene que ver con estructura, con composición, con sombreado, con todo esto. Y cuando empezamos a dibujar, queremos saltarnos todas esas etapas y empezamos a copiar lo que estamos viendo. Y cuando no nos queda como nosotros, como queremos que nos quede, ¿qué termina pasando? Nos terminamos frustrando. ¿Por qué? Porque dices, güey, pero si lo estoy copiando tal cual. Y la práctica te va a ayudar a copiar mejor. Sí, la práctica te va a ayudar a que aprendas a copiar mejor, pero no te va a enseñar a dibujar mejor. Y lo que queremos hacer con esta serie de tutoriales es aprender a dibujar. Y claro que cuando aprendemos a dibujar, tenemos que situar a nuestro personaje dentro de nuestra hoja, dentro del lugar que queremos colocarlo, ¿no? Y aquí viene la parte importante, la importancia de aprender perspectiva. Cuando aprendemos perspectiva, nosotros aprendemos a situar a nuestro personaje en un mundo, en el mundo en el cual queremos colocarlo. Y por lo general, cuando aprendemos también a dibujar, empezamos a buscar tutoriales sencillos, cosas fáciles para poder aprender a dibujar, ¿no? De cómo dibujar una cara, y empiezas a dibujar la cara. Cómo dibujar el pelo, y ahí te vas por todas las estructuras. El detalle es que cuando aprendes a dibujar de esa forma y quieres situar a tu personaje dentro del mundo que estás creando, dentro del lienzo que estás creando, terminas cometiendo muchos errores y parece que tu personaje está flotando, o que parece que no está ubicado en un mundo real, sino que parece que simplemente como si no lo estuviera sosteniendo nada, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando estamos aprendiendo a dibujar, cometemos estos errores, que es dibujar lo que estamos viendo. Y obviamente el personaje, si nos vamos en los pies, si nos enfocamos en los pies, vean cómo están los pies. Vemos que hay un pie chueco aquí, que está así como de lado, y aquí tenemos otro pie que está en una perspectiva y parece que se rompió el tobillo, ¿sí? Y el personaje parece que está acostado y al mismo tiempo no está acostado, los pliegues y todo, o sea, no está bien establecido dentro del mundo que queremos crear. Por ejemplo, en los pies de Vegeta y en los pies de este personaje, que aquí parece que Vegeta realmente está parado, que está parado en una superficie y que no está volando, ¿no? Entonces, para poder evitar ese tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es aprender a dibujar perspectiva, aprender a dibujar el mundo en el cual nuestro personaje va a estar parado. Cuando no respetamos esos lineamientos, terminamos creando personajes que parecen que están flotando. Vean, chéquense este dibujo, que es un dibujo amateur, y vean los pies del personaje. Fíjense en los pies del personaje del Goku. Vean que esta patita, que está así como choca, como queriendo imitar esto, porque
Obviamente la persona que hizo este dibujo se inspiró en un dibujo de Goku. Y vean la diferencia entre el pie de Vegeta, los pies de Vegeta, como que quiso hacer este pie como esta parte de acá y no le quedó como debería de quedarle. ¿Por qué? Porque ese es el error que cometemos cuando aprendemos a dibujar. Copiar lo que vemos sin entender qué es lo que hay detrás de todo esto que estamos viendo. Entonces, la parte importante que vamos a aprender con el curso de perspectiva en el dibujo es aprender a construir un universo dentro de la hoja donde nuestros personajes puedan establecerse, puedan sentarse y puedan coexistir con los diferentes elementos que vamos a agregar. Un error muy común cuando aprendemos a dibujar es hacer precisamente esto. Como no sabemos dibujar pies y no sabemos situar a nuestro personaje dentro del mundo que estamos creando, ¿qué es lo que cometemos cuando estamos aprendiendo a dibujar? Es no dibujarle los pies. Se los tapamos. Y esta es una forma intencional de ocultar el error de no sé posicionar a mi personaje dentro del mundo que quiero establecer. Y al hacer eso, pues básicamente sigues cometiendo los errores. Y por ejemplo, aquí el personaje parece que está acostado por la forma en que están los pies, o parece que está hincado y como que, no sé, como que parece que está así, o si estuviera como semisentado. Esa es la parte importante que tenemos que aprender a hacer cuando estamos dibujando, lo que es perspectiva, con el fin de poder lograr esto. Miren, aquí este es un boceto de una persona que logra dominar perspectiva a la perfección, que están sentados en una silla. Por ejemplo, en una parte tenemos la visión en 2D, por así decirlo, de cómo son dos personas sentadas en una mesa que están platicando, y con la perspectiva nos ayuda a sentarlos desde una vista aérea de estas dos personas platicando. Por eso es importante aprender a dibujar perspectiva, para que aprendas a dibujar a tus personajes interactuando en un entorno, ¿no? Por ejemplo, esto es otro ejemplo de cuando se dibuja con perspectiva, que es situar a un personaje sobre un plano más elevado que el otro desde una vista aérea, con el fin de poder crear una escena y crear cierto dinamismo o cierta emoción o cierto vértigo, cierta sensación de profundidad que nos ayuda a sumergirnos dentro de todo este universo que se está construyendo. Y para poder hacerlo, pues hay que estudiar lo que es la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo cuando vemos perspectiva, aquí vemos otro personaje donde nos señala dónde está el punto de fuga, que es la imagen que se encuentra hasta el fondo, y cómo este se proyecta hacia la distancia, generando esta sensación de profundidad. Y cuando tú aprendes a dibujar de esta forma, aprendes a desarrollar a tu personaje dentro de una escena que le puede dar cierta fuerza, cierto dinamismo y cierto carácter. Por ejemplo, acá podemos ver otro ejemplo de lo que es perspectiva, y podemos ver cómo los personajes están parados y da la sensación de que están arriba de una superficie y que todos están alineados y que todos respetan sus proporciones de forma efectiva, y podemos trabajarlo y podemos crear un mundo dentro de una imagen, dentro de una imagen. Y aprender a dominar lo que es la perspectiva no es algo complicado, es algo bastante fácil cuando empezamos a aprender lo que son los principios de las figuras geométricas y de cómo las podemos ubicar dentro de nuestro lienzo, dentro de nuestra hoja. Por ejemplo, aquí tenemos una vista picada, una vista que es desde el suelo hacia arriba, a diferencia desde una vista aérea que es desde arriba hacia abajo, ¿no? Y aquí vemos a un personaje que está recargado sobre una pared, que está inclinado, que está volteando hacia la derecha, como esperando algo, y esto lo puedes lograr utilizando lo que es la perspectiva. Recuerden, caemos en ese error cuando queremos aprender a dibujar o cuando queremos aprender a desarrollar el dibujo desde cero. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que comúnmente hacemos todo el mundo que empezamos a dibujar. Tomamos una imagen y queremos copiarla tal cual la estamos viendo, sin entender todo lo que implica hacer esa imagen. La anatomía, la sombra,
la musculatura, el cabello, los accesorios, la perspectiva en la que le está parado el personaje. Y cuando nos saltamos todo eso, ¿qué nos termina pasando? Terminamos cometiendo muchos errores al momento de dibujar. Y para esto tenemos que entender pues el principio básico de perspectiva. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la perspectiva desde un punto de fuga. Y voy a explicar algunas cosas para que vayan entendiéndolo. Quiero que imaginen esta hoja en blanco como si fuese un mundo en el cual ustedes pueden meter su mano, ¿sí? Como si fuese una ventana, como si fuese un lugar al cual ustedes pueden acceder. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer es entender la primera regla de la perspectiva, que es la línea horizonte. La línea horizonte se puede encontrar en cualquier parte, que nosotros ahorita voy a trazar acá una línea horizonte, se puede encontrar en cualquier parte de nuestro dibujo. ¿Sí? Se puede encontrar a este nivel, se puede colocar aquí, se puede colocar acá, donde tú quieras ubicarla. Siempre y cuando lo que tú quieras hacer al momento de dibujar, lo quieras hacer con cierta intención. ¿A qué me explico esto? Por ejemplo, si yo quiero hacer a Vegeta en un plano que esté pegado al suelo, con una vista más cerca del suelo, así como si yo estuviera bajando la mirada, como yo estuviera bajando la cabeza al ras del suelo, pues mi punto de fuga lo voy a ubicar más abajo. Si yo estoy viendo a Vegeta desde una posición elevada, pues elevo el punto de fuga, en la línea horizonte. Y se llama línea horizonte porque quiero que se imaginen ustedes que están en una playa y ven el mar, y cuando ustedes ven el mar ven una línea recta. Eso se llama la línea horizonte. Esa línea recta que nosotros vemos al momento que estamos en la playa, a eso nos referimos. Y para que podamos hacerlo un poquito más entendible, voy a dibujar como un pequeñito sol. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar la línea horizonte? Pues donde queramos dibujar, la escena que queramos hacer. ¿Sí? Yo quiero hacer una escena al ras del suelo donde va a estar Vegeta, ok, lo ubico acá. Si yo quiero ver a Vegeta un poquito como una vista elevada, pues ubico la línea horizonte de aquí. La segunda parte, que es dentro de la perspectiva, se llama puntos de fuga. ¿Qué significan los puntos de fuga? Es donde las líneas se fugan, donde las cosas se van, donde todas las líneas se proyectan, donde todas las líneas convergen. Pero estas líneas, que es algo muy interesante, realmente no están chocando entre sí. Ahorita se los voy a poner un ejemplo. Aquí voy a ubicar mi punto de fuga. Está. Ustedes pueden hacerlo en casa con su lápiz, con una regla, en su hoja, y ir marcando y ir haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo para que ustedes puedan practicarlo en casa y así sea mucho más fácil que lo puedan entender. Ahora, aquí tenemos dos líneas que van hacia el punto de fuga. ¿Sí? Si yo quito todo esto, vamos a quitar todo esto, pareciera que esto es un triángulo nada más. Vamos a poner un ejemplo aquí. Lo cierro acá. Y parece que estas líneas están chocando así, como si fuese una visión de un triángulo en una vista en 2D. Cuando se hace en perspectiva, estas líneas no es un triángulo que se choca, sino que estas líneas realmente son paralelas. Y son paralelas, sin embargo, por la curvatura y el ángulo de la Tierra, pareciera que a la distancia esas líneas se chocan. ¿Han estado ustedes cuando van a una carretera? Cuando ustedes van a una carretera y van en el camino y se pueden ver cómo la calle va hacia lo lejos y parece que se cierra hacia lo más lejano y parece que hace como un triángulo. Bueno, es exactamente lo mismo. Este es un programa que yo utilizo para hacer diseños en 3D que son súper básicos, no es nada del otro mundo y es gratuito. Se llama SketchUp Pro, que esto les puede ayudar a ustedes bastante. Ahora, para que ustedes vayan entendiendo a qué me refiero, que las líneas son paralelas, pero con la lejanía parece que están acercando, voy a hacer una calle. Ok, si ustedes pueden ver con este programa, que está hecho en tercera dimensión, pueden ver estas líneas horizontes que se encuentran arriba, la línea horizonte, y se puede ver también las diagonales que se van hacia el punto de fuga, ¿sí? Hacia ese punto de fuga. Y parece que hacia lo lejos
estas líneas se van a chocar, pero estas líneas no chocan porque estas líneas son paralelas. Paralelas quiere decir que nunca chocan. Y quiero que vean cómo está colocado. ¿Sí? Y es una línea, son dos líneas paralelas. Con la perspectiva, cuando yo lo coloco de esta forma, parece que estas líneas van a chocar. Y se forma esta figura del triángulo a la distancia, ¿no? Entonces, cuando entiendes este principio, que es el principio básico de perspectiva, vas a poder dibujar lo que tú quieras a partir de esas dos cosas, línea de horizonte y el punto de fuga. Con estas dos cosas es lo más fácil que vas a poder hacerlo. Alguien me preguntaba en los comentarios de los videos, oye, ¿dónde puedo ubicar el punto de fuga? ¿En qué parte va el punto de fuga? Donde tú quieras. El punto de fuga puede ir en medio, puede ir hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de lo que tú quieras dibujar. Y ahorita vamos. Por ejemplo, si dibujo el punto de fuga justamente en el centro y proyecto las líneas diagonales, el tipo de dibujo que yo estoy haciendo es un dibujo centrado. Quiero que el personaje, por ejemplo, que mi personaje esté en una visión central, que todo lo que yo estoy viendo esté justamente en el centro, ¿sí? Como cuando estás viendo algún videojuego de primera persona, un first person shooters, cuando tú ves, por ejemplo, juegas Fortnite o juegas Halo o juegas Call of Duty, estás viendo una perspectiva así, lineal, de frente. Eso es lo que estás viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo ubico mi punto de fuga hacia la izquierda? Bueno, lo que va a hacer es que las líneas que se van a ir a fugar hacia la, no hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha, pasa esto, todo se proyecta hacia la derecha, ¿sí? Haciendo como que el personaje está de un lado ladeado y que todo lo demás se va a jalar hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo lo ubico hacia la izquierda? Pues pasa exactamente lo contrario, que nos hace ver que nuestro personaje pues está del otro lado. ¿Sí? Dependiendo de lo que tú quieras dibujar, de lo que tú quieras hacer en ese momento, va a ocurrir lo que quieras que pase. Ahora, un ejemplo claro que, por ejemplo, imaginemos que queremos dibujar una calle, pues dibujamos la calle y le trazamos sus líneas, esas líneas rectas que le ponemos a la calle. ¿Se acuerdan cuando dibujaban de niño? Ustedes lo llegaron a hacer cuando eran niños, que le decían, vamos a dibujar unas callecitas y empezaban a hacer esto de que, ah, mira, pues hago esta línea y ahí está la callecita. Ah, mira, pues sí te queda bonita la callecita. Y ahí está, Vegeta en un paisaje donde hay un sol y hay una carretera. Sí. Lo más básico. Y ustedes lo pueden practicar en casa sin ningún problema. Pueden tomar su lápiz, su lapicero y empezar a dibujar y decir, ok, acá voy a hacer mi primer ejercicio de calles. Ahora dices, ok, pues vamos a dibujar no solamente de calles, sino que también puedo dibujarle unos postes de luz. Le pongo acá sus postes de luz y voy haciendo esto, ¿no? Ahí está. Mis postes de luz. Perfecto. Acabo de hacer mi carretera con mis postes de luz. Súper sencillo. Eso es lo más básico que se ve cuando estamos trabajando en perspectiva. Hacer ese tipo de ejercicios. Hay todavía más ejercicios para poder desarrollar cuando estamos trabajando en perspectiva. Como por ejemplo, aquí utilizamos ¿cómo se le dice? Una técnica para poder hacer que todos los postes que estamos dibujando, por ejemplo, este poste de acá, imaginemos que este poste mide 2 metros, ¿cómo dibujo el que le sigue para atrás y que este mismo poste sea igual de alto que este poste, pero utilizando la perspectiva? ¿Sí? Con el fin de que me quede, me quede lo más natural posible hacer este tipo de dibujos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una herramienta hermosa que utilizamos cuando estamos dibujando perspectiva, que es los puntos de fuga, que es
el que acabamos de señalar. Si el punto de fuga se encuentra aquí y yo dibujo este poste, pero quiero que todos los postes pues sean iguales, porque para que se vea natural y no se vea así todo achocado y no se vea orgánico, pues tomamos este poste de referencia de la base y de lo alto, y lo que hacemos es que proyectamos desde el punto de fuga que tenemos aquí en el fondo, lo marcamos aquí, agarramos el otro punto de fuga que va de la base hacia el otro punto de fuga. Y esto lo voy a cambiar de colores para que se pueda entender mejor. Lo voy a poner de rojo. ¿Ok? Entonces, los postes que yo vaya a dibujar posteriormente no deben de salirse de esta base. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí ya dibujé un poste, bueno, pues lo que hago es que lo achico. ¿Vale? Lo voy a hacer más chico y lo voy a poner de esta parte así. ¿Ok? Y el otro que dibujé acá, también voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer chiquito y lo voy a hacer así. Y este que también que puse acá a lo lejos, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer chiquito y lo voy a hacer de esta forma. Y al hacer esto, bueno, pues mis postes ya deben de quedar con la perspectiva correcta de cómo deberían de ser. ¿Sí? Al utilizar este tipo de métodos, pues lo que hacemos es básicamente crear esa sensación de profundidad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahorita les voy a poner un ejemplo con esto para que vean, para que se pueda entender. Si se puede ver cómo estos dos de acá se van hacia el punto de fuga. Entonces aquí ya podemos ver que básicamente lo mismo que estamos trabajando en tercera dimensión, pues se aplica también a dibujar a estas escalas. Entonces lo que les voy a dejar de tarea para que ustedes vayan trabajando en casa y puedan ir haciendo ese tipo de cosas es hacer simplemente esto, utilizar la línea horizonte, ubicar su punto de fuga y dibujarme esto, una carretera con unos postes utilizando el punto de fuga y las diagonales. Eso es todo. Háganlo en casa, trabajenlo. No me dibujen a un Vegeta, no me dibujen un Goku, no, todavía no vamos a esa parte. No podemos comprimir 10 años de estudio de Akira Toriyama en 5 días. No, hay que tomar un proceso, ¿sí? Y la mejor forma es digerirlo con cierta estructura para que ustedes puedan desarrollarlo y ustedes puedan mejorar su habilidad de dibujo. Recuerden, les voy a enseñar a dibujar para que ustedes mismos puedan crear sus propios dibujos. No a copiar, no a que copien mi estilo, no a que hagan las cosas como yo los hago, no, sino que ustedes mismos en casa se refuercen. ¿Sale? Es algo muy importante para que ustedes vayan haciendo. Recuerden enviarme sus dibujos, recuerden enviarme sus trabajos para que vayamos viendo y para que yo pueda ver en qué han mejorado y en qué han fallado y los pueda ir corrigiendo. Yo soy Reinhardt y me despido como siempre diciéndoles Reinhardt fuera. Que tengan buenas noches.